Vamos a determinar el potencial eléctrico debido a un plano infinito uniformemente cargado. Como un ejemplo del cálculo de potencial de cargas distribuidas para aquellos casos que presentan un alto grado de simetría. Tenemos la vista de perfil del plano cargado. Supongamos que tiene una carga positiva. Posee una densidad de carga superficial sigma. Y vamos a determinar el potencial a partir de la expresión que nos da la diferencia de potencial entre dos puntos. Esto es menos la integral del campo producto escalar del desplazamiento. Recordemos que para utilizar esta ecuación es necesario conocer el campo eléctrico. El cálculo del campo eléctrico de un plano infinito es un tema que ya habíamos visto. Vamos a obviar este cálculo. Lo hemos hecho aplicando la ley de Gauss. A partir de la ley habíamos determinado que el campo eléctrico de un plano infinito tiene esta expresión. Este campo está representado por líneas rectas que se alejan del plano. Recordemos que para utilizar esta ecuación es necesario tomar dos puntos A y B. Uno de ellos es el punto donde vamos a calcular el potencial, por ejemplo, este punto. Y el otro punto es una referencia para los valores del potencial. Normalmente cuando los cuerpos son de tamaño finito, una referencia cómoda suele ser el infinito. En este caso, esto ya no es así, puesto que el cuerpo tiene dimensiones infinitas. De modo que lo que se suele hacer es tomar una referencia en cualquier punto, por ejemplo en un punto sobre el plano, y asignarle un valor cualquiera. Por ejemplo, podemos decir que en ese punto el potencial vale 0 o vale 10 voltios o cualquier otro valor para el potencial. Luego lo que teníamos que hacer es elegir una trayectoria que una los puntos A y B. Podemos elegir el punto de referencia como A, el punto de cálculo como B, y elegir una trayectoria que en este caso lo más conveniente es que sea paralela a las líneas de campo. Supongamos que adoptamos un eje X, por ejemplo este eje X, con origen en el plano, de modo que el plano está contenido en el plano YZ. El punto B se encuentra en una coordenada X.
Vamos a calcular los valores de potencial a la derecha del plano. Esto es puntos que tengan un valor de X positivo. Tenemos que representar un diferencial de L. Recordemos, es tangente a la trayectoria y su sentido es de A hacia B. Este vector. El campo es el campo que hay en ese elemento. Ya hemos dicho que el campo es perpendicular al plano y alejándose. El ángulo entre los dos vectores es 0 grado, por lo tanto, utilizando la expresión b sub b menos b sub a, y teniendo en cuenta que el punto B es un punto cualquiera de coordenada X, podemos representar esto como b de X menos el potencial en el punto A, que es la referencia, y hemos elegido que sea igual a 0. Esto es igual a menos la integral, resolviendo el producto escalar como el producto de los módulos por el coseno del ángulo entre los dos vectores, que hemos dicho que es 0 grado, coseno de 0 es 1. El campo eléctrico que hay en esta región, dijimos que es sigma sobre 2 epsilon 0. El diferencial de L, si se fijan, es paralelo al eje X y en el mismo sentido en que crece X, de modo que un vector diferencial de L coincide con un vector diferencial de X. Entonces el diferencial de L lo reemplazaremos por un diferencial de X. Diferencial de X. Sacamos la constante fuera del integral. Sigma sobre 2 epsilon 0, integral de diferencial de X. Esta integral sencillamente es X. ¿Entre qué valores? Para el punto A, X vale 0. Y para el punto B, X toma un valor X genérico. De modo que estábamos integrando entre 0 y un valor X genérico. Esto es entonces sigma sobre 2 epsilon 0 por, reemplazando el límite superior X menos el límite inferior 0. De modo que, escribiendo una igualdad entre este término y esto, tenemos que P de X es menos sigma sobre 2 epsilon 0 por X. Y aquí tenemos la expresión del potencial en puntos ubicados a la derecha del plano. Como X es positivo, todos los potenciales tomarán valores negativos. Veamos ahora qué sucede en puntos a la izquierda del plano. Tomemos, por ejemplo, este punto como punto de cálculo, nuevamente un punto en el plano como referencia.
Este será el punto A y este el B. Elegimos una trayectoria entre ambos puntos. Esa trayectoria es recta, coincidiendo con la dirección del campo. Tomamos un diferencial de L, siempre va de A hacia B. En ese elemento el campo eléctrico es perpendicular al plano y alejándose. El ángulo vuelve a ser 0, de modo que para puntos con coordenadas x negativo, puntos a la izquierda del plano, aplicando la misma ecuación, B sub B es, para aquí tenemos el eje menos x, este tendrá una coordenada x que será negativa. El potencial en el punto B le volvemos a llamar B sub x, el potencial en el punto A, que es la referencia, en todo el plano el potencial es 0, igual a menos la integral de E por dl, resolviendo ya el producto escalar por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, que vemos es 0 grados. Coseno de 0 vale 1. La magnitud del campo sigue siendo sigma sobre 2 epsilon 0. Y aquí hay un detalle o una cuestión a tener en cuenta. El dl es hacia la izquierda. Como el eje x positivo es hacia la derecha, un vector diferencial de x apunta en ese sentido. Nos interesa que estemos del lado derecho o del lado izquierdo, es decir, aún en valores negativos de x, un diferencial de x es un vector hacia la derecha en el sentido positivo en el cual crece x. De modo que los vectores de L y de x son opuestos. Esto es, de L es opuesto a de x. De modo que aquí en lugar de dl pondremos menos diferencial de x. Podemos cancelar estos signos menos. Las constantes salen fuera de la integral. Esta integral es x. Cuando tomamos el punto A, vemos que x es igual a 0. Y en el punto B, el valor de x es un valor x genérico. De modo que b de x es igual a sigma sobre 2 epsilon 0 por, aplicando reglas de Barrow, reemplazando por el límite superior x, menos reemplazando por el límite inferior 0. Entonces nos queda que b de x es igual a sigma sobre 2 epsilon 0 por x. Hay que tener en cuenta que x es negativo, por lo tanto este valor
de potencial para cualquier punto será negativo. A veces, para poner en evidencia este hecho, se suele poner un signo menos y dejar x entre valor absoluto. Ahí vemos claramente que los potenciales siempre van a tomar valores negativos. Si quisiéramos representar los valores del potencial en función de x, para x positivo la expresión es esta. Esto es la ecuación de una recta que pasa por el origen con pendiente, esta es la pendiente negativa. Pasa por el origen y tiene pendiente negativa. Y para x negativo también tenemos la expresión de una recta que pasa por el origen. Cuando x vale 0, el potencial vale 0. Vemos que se cumple un comportamiento que habíamos visto en algún momento, que es que cuando avanzamos en el sentido de una línea, el potencial siempre disminuye. Entonces, con ese criterio, si nos alejamos del plano, el potencial debe disminuir. Aquí se ve claramente que cuando crece x, nos alejamos del plano, los potenciales disminuyen.